Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca, el último de la temporada, con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras pues, a una persona a la que pues, queremos un montón, como es Paco Gómez. Ya he dicho nada. Espera. ¿Paco Modlin ibas a decir? Sí, Paco Modlin, ¿eh? O sea, no me hubiera sentido ofendido, me llaman así mucho. No, pero es que digo, ¿por qué? Empiezo. Javi, empezamos otra vez, ¿eh? Este es el que no se edita. Esto. Venga, a ver. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca, el último de la temporada con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a alguien a quien queremos un montón, que es Paco Gómez. Hola, Paco. Hola, Paco. Hola. Yo también os quiero. Ay, qué bonito, ¿eh? Empezar así, ¿eh? Ongi etorri, Paco, que sé que el euskera le gusta mucho. Sí, Paco está aprendiendo euskera, pero todavía no está como para hacer la entrevista en euskera, ¿eh? O sea, que todo el mundo tranquilo, no tembléis. Sí. Paco, no hay subtítulos. Para quien no conozca a Paco, que me parece una cosa increíble que no conozca a alguien a Paco, pero bueno, yo voy a dar 4 pinceladas. Sería otro misterio para Paco y Fracaso Books. Exactamente. Madrileño del 71, espero que no te importe que diga el año. No, porque ya lo has dicho. Sí, por eso, porque ya no hay marcha atrás y no lo vamos a borrar. Nosotras somos así. Paco es un montón de cosas. Es escritor, editor, diseñador de exposiciones, es fundador de esa editorial que tiene un nombre que a mí me encanta, que es Fracaso Books. Responsable, eso, o culpable, tengo yo puesto aquí, de Fracaso Books, la editorial que según pone en su web, a mí me ha hecho mucha gracia, no quiere ser una editorial, ya hablaremos de eso también. Paco estudió ingeniero de caminos, canales y puertos, pero nunca ha ejercido porque luego apareció la imagen en su vida, por decirlo así de una forma un poco poética. Y desde 1996 se dedica pues eso, a la imagen durante 9 años, que esto igual hay gente que no lo sabe. Trabajó de positivador en el laboratorio de Juan Manuel Castro Prieto. Hola, Juanma, que sé que de vez en cuando también nos ve. Y todavía colaboras con Juanma porque hace unos meses has estado también de viaje con él, que ya hablaremos de eso, porque yo ayer estuve charlando un poco con Juanma para que me contara cositas de ese viaje. Pero Fracaso Books, aparte de tener ese nombre, también edita libros, fotolibros y libros en los que se mezcla en muchos de ellos la fotografía con la literatura. Son libros muy, yo diría que muy personales, muy originales. Y un poco el buque insignia de Fracaso Books fue los Modlin, que de eso también hablaremos. Pero quiero empezar por el más reciente, Paco, porque me parece que igual es tu libro más personal, porque es un libro que tú haces con tu hijo, en unos paseos, en unas derivas que haces con tu hijo, y de hecho se llama Derivas con Leo, que es una especie de viaje fotográfico que lo tiene aquí Inma, que lo ha devorado en 3 días porque le ha encantado. Ahí con los post-it. Fíjate, todo marcado y todo subrayado, que eso siempre, como digo yo, destrozar, entre comillas, así un libro siempre es buena señal. ¿Ya? Que es un viaje fotográfico por la arquitectura madrileña. Cuéntanos un poco cómo surge este libro, Paco. Bueno, pues, gracias por invitarme. El libro surge como empieza el libro, ¿no? En realidad estábamos cenando en la mesa en la que estoy sentado ahora. Y Leo pues nos estaba contando cosas de arquitectura y yo aunque estudié caminos, a mí me da cuenta con el tiempo que a mí lo que más me hubiera gustado o lo que más pegaba con mi carácter es la arquitectura, ¿no? Porque es una carrera que tiene una parte creativa que no tenía caminos, ¿no? Entonces, no sé, cuando lo estaba escuchando dije, cómo molaría salir por Madrid a ver obras de arquitectura con tu hijo que está empezando, que también tiene esa pasión, y yo le enseñaría a hacer fotografías de arquitectura, a hacer fotografías, y él me enseñaría cosas de arquitectura. El caso es que se lo propuse y sorprendentemente me dijo que sí, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, irte con tu padre los sábados por la mañana, después de haber salido tarde, a hacer fotos, pues no me parece el mejor plan a mí, ¿no? O sea, yo lo lancé un poco como quien lanza una botella al mar, pero bueno, funcionó. Y el caso es que empezamos a hacer esas derivas los sábados, hicimos como 10, 12, casi todos los fines de semana que pudimos, que alguno no estaba fuera o tal, pues lo hicimos. Entonces el libro son los relatos de esas derivas por Madrid, donde miramos la ciudad de forma diferente. Al final no se habla solo de arquitectura, la gente... Es un libro que aprecian mucho los arquitectos porque, pues no sé si idolatra un poco la arquitectura, ¿no?
también se ve con ojos de inocencia y sin tener ni puta idea de lo que se habla, que a mí es lo que más me gusta, ¿no? Cuando alguien habla de algo sin tener ni puta idea y compasión. Yo ahora digo que, por ejemplo, a mí me gustaría volver a resetear la fotografía, ¿no? Yo ahora no disfruto de la fotografía como disfrutaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Porque tú ya ves la fotografía con referentes, ¿no? Dices, ves una cosa y dices, es que es esto es igual que esto, ¿no? Parece que todo lo has visto, ¿no? Entonces, al final, pierdes las ganas de ver las cosas, que es lo que le pasa a la gente del cine, ¿no? Que no ven las películas y están viendo dónde está metida la cámara, cómo está iluminada la escena, cómo es la producción y tal, ¿no? Entonces nosotros en la arquitectura pues teníamos esa ventaja, que no teníamos ni idea y disfrutamos mucho. Además, fueron unos paseos muy chulos que al final eso no es un libro que va de arquitectura, va de fotografía, va de derivar por la ciudad una forma de turismo alternativo, pero sobre todo va de una relación familiar entre un padre y un hijo, ¿no? Y que a lo mejor es la última oportunidad en la que pueden estar juntos de una forma natural, ¿no? Eso te iba a decir yo, que el libro el que comentaba antes a Leire, que la arquitectura es una excusa, porque al final tú sabes apelar muy bien a lo emocional, ¿no? Y de hecho, yo quiero recomendar a la gente que lo vaya a leer, que animo a que lo lea, que lo compre, porque les va a gustar mucho. Tú haces al principio la dedicatoria del libro a una persona en concreto, ¿no? Y yo normalmente siempre tengo curiosidad de ver qué persona es o qué no es, pero en este caso no lo hice. O sea, como mi idea era que en 3 días me lo tenía que leer y tenía que sacar aquí, pues, petróleo. De repente al final del libro, en el último capítulo, que no te esperas que va a ser así, dices, joder, con Paco, lo ha hecho otra vez. O sea, es que tienes una manera de, eso, ¿no? Igual no conoces Madrid, no sabes de la arquitectura, te vas metiendo en los edificios con él, vas dando como pequeñas frases y pildoritas de qué son los procesos fotográficos, cómo se hace un proyecto, cómo motivar a un hijo, cómo no motivar, hablas del fracaso, de cómo hay que tomar fotografías en arquitectura, porque al final hay un montón de cosas, luego referencias a fotógrafos también de arquitectura o que hayan sido referentes para que tú le digas a tu hijo como referente para poder hacer, ¿no? Nombras también a Ana Amado, que es arquitecta y fotógrafo, que tiene un trabajo estupendo. Y luego después, eso, ¿no? Esa parte final tan bonita que apela a la familia, a lo emocional y en lo que creo que tú también te puedes como medio reconocer en entenderte, ¿no? De decir, joder, si ya, no quiero dar pistas, si ya esto venía de aquí de tal, ¿cómo mi hijo no va a ser así o cómo no voy a animarle en este sentido, ¿no? Y aparte al final el sueño que tú dices que quieres tener como cuando que te retires, a mí ahí ya me salieron las lágrimas porque yo tengo el mismo sueño, Paco. Y como estoy encima de un momento súper sensible fue como, ay, Paco, qué tío, o sea, es que me he estado riendo, además antes lo comentaba contigo, ¿no? Hay determinadas cositas en el libro que te ríes, que, datos súper curiosos de un montón de cosas, ¿no? Y me parece muy bonito también otra cosa que haces en el libro, pero cuéntalo tú. Yo lo primero que hice cuando lo abrí por inercia, sí, yo me he quedado aquí con pues que la gente lo lea, nada, que la gente lo lea. Y además hasta el final, ¿eh? Eso se ve al final. Hay una foto al final del libro, para que veáis hasta lo que es Paco, ¿no? De consecuente. Él tiene una colección al final de cactus, ¿no? Y yo cuando cogí el libro fue lo primero que vi y dije, buah, esto seguro que tiene algún sentido de algo, pero bueno, mientras vas leyendo estás tan metido en la lectura que lo del cactus es como, vale, y cuando al principio dices, ¿por qué esto de los cactus me parece tan bonito y luego tan épico al final de por qué se termina el libro? Porque se terminan las derivas, quiero decir. Cuenta la historia de lo del cactus, que me parece como muy, muy chulo. Bueno, pues el cactus todo surgió un poco por casualidad, porque después de la primera deriva yo creía que iba a ser la última deriva, el último paseo que íbamos a dar, porque digo, pues Leo se va a aburrir, no ha funcionado, hemos intentado abarcar demasiado. El caso es que como testigo de la deriva pues pasamos por un chino de estos que venden cactus y dijimos, vamos a comprar un cactus que sea como el cactus resiste, se va a quedar en casa como testigo de esa deriva, ¿no? Entonces, luego, a medida que acabábamos las derivas, comprábamos cactus y siempre lo hacíamos en la zona donde acabábamos la deriva, ¿no? Como si el cactus es muy fácil de encontrar en todos lados, cactus que valen 3 euros, 4 euros, tal, y que supuestamente no se mueren, ¿no? Pero a medida que el libro íbamos haciendo una colección de cactus, a la vez iba siendo el testimonio de nuestro fracaso, ¿no? Porque los cactus se nos iban muriendo. Matar un cactus es lo más difícil del mundo, ¿no? Pues yo he conseguido matar la mitad de los cactus que compramos, ¿no? Entonces, al final del libro pongo esa fotografía justo cuando acaba el libro para que se entienda. Porque lo bueno que tienen los fototextos estos es que la forma que entra la fotografía en el texto la puedes utilizar de muchas formas, ¿no? Yo a veces hablo, una técnica que se utiliza mucho es o que yo utilizo mucho es hablar de una fotografía
que no aparece, ¿no? Aparecen muchas y hablar de una que no aparece. Entonces eso te crea a ti una sensación de querer verla que luego aposta, ¿no? Que de repente hay 2 o 3 descripciones de fotografías que no se meten, ¿no? Otra técnica que utilizo es la descripción exhaustiva de una fotografía que estás viendo. Tú estás viendo una fotografía y dices, pues no hay más que ver, ¿no? Pero cuando tú la describes a muerte, ¿no? Con todo tipo de detalles, te das cuenta, el lector, que hay cosas que no había visto, ¿no? Y que la tiene delante, ¿no? Entonces es una cosa que también me interesa mucho. Y luego está una cosa, por eso cuento lo de los cactus, una cosa de la que se ha hablado todo el libro, que es la recolección de esos cactus. Además, se habla de qué tipo de cactus es, qué cuidados necesita, cómo es su nombre en latín y tal. Y al final, cuando acaba ya el libro, te aparece ese cactus, ¿no? que te está hablando del fracaso, y unas páginas antes has visto que hemos dejado de hacer fotografías porque la fotografía de arquitectura tampoco tiene sentido, ¿no? Porque tengo una reunión con un arquitecto que supuestamente le iba a encantar mi trabajo y le parece que eso no es la forma de actuar, ¿no? Fotografiar los edificios poniéndolos en valor por su belleza y tal, que la fotografía de arquitectura va por otro lado, ¿no? Y encima ese mismo día que me cuenta eso, rompo mi proyector estereoscópico del siglo XIX y se me cae al suelo, ¿no? Y entonces hago la fotografía de ese proyector tirado al suelo como diciendo, esto es una señal, ¿no? Hay que parar. Además, esto no puedes estirarlo más, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo va acabando el libro. Y luego lo que dices de la persona, sí, la persona está dedicado a mi suegro, que falleció hace un par de años, que era pues, una de las personas más espectaculares que he conocido yo y mucha gente, ¿no? Que además era famoso por ser logopeda, el que introdujo la logopedia en España, pero también por ser el meteorólogo belga de Amanece que no es poco, es una película mítica, ¿no? Y yo en los primeros libros siempre lo ponía como en mi currículum, ¿no? O sea, porque que tu suegro sea meteorólogo belga, pues es muy gordo. Y lo curioso es que él empezó arquitectura, ¿no? Y lo dejó por amor al año siguiente, ¿no? Entonces, es perfecto para acabar porque su nieto, que es Leo, acaba haciendo arquitectura, un poco cumpliendo el sueño que había tenido su abuelo, y su otro abuelo, que es mi padre, también tiene mucho protagonismo al final porque es un arquitecto sin carrera, ¿no? O sea, una persona que se va a hacer casas sin haber estudiado arquitectura. Entonces, al final, es verdad que se convierte todo en un homenaje a estas personas, ¿no? Que a lo mejor fracasaron en la arquitectura, ¿no? Sí, además es muy bonito porque tú empiezas la historia con tu hijo, ¿no? O sea, al final, por en medio, pues eso, hay unas derivas, hay unos viajes también es muy bonito ese interludio que se hace de la deriva de tu hijo cuando va con Luna a Florencia, y cómo también ahí, bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Tú le das instrucciones para que reproduzca esa foto que los que somos ya muy seguidores de tus trabajos, a ver dónde está aquí, en Florencia, ¿no? Que le haces que busque la foto de Margaret, que tú luego reprodujiste con tu mujer, Isabel. Con Isabel, y luego después como él, bueno, con este bellezón, con Luna, por cierto, o sea, repite, ¿no? Y digo, ojo, qué bonita la excusa de la fotografía para crear un juego, una dinámica que empiezas como con una cosa tonta que piensas que te van a decir que no, te dicen que sí, luego dices, bueno, en la que me he metido, y bueno, pues es un periplo todo, incluso las excursiones que hacéis con lo de la Semana de la Arquitectura en Madrid y todas estas historias, ¿no? Y cómo al final apelas también a la emoción, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que el trabajo sea redondo y además con toques de humor. Me gusta que se interrelacionen un poco los libros, ¿no? Entonces, en el libro del último de los Molding, que tiene una ampliación al final, que son los capítulos finales, se habla de que, como un sueño, de que de repente esa fotografía que yo repetí, basados en una fotografía tonta de unas personas que acabaron en la basura, yo me obsesioné con ella y creé la necesidad de que esa fotografía tonta en las nuevas generaciones vayan a fotografiarse a ese lugar, como una especie de rito, ¿no? Rito fotográfico estúpido y sin sentido, pero además es único, ¿no? Porque nadie va a perseguir esa fotografía salvo tú o algún seguidor friki que ahora lea el libro y lo vaya continuando por su lado, ¿no? Que también es posible, ¿no? Pero a mí me emociona pensar eso, ¿no? Detalles muy tontos porque es donde para mí está el poder de la fotografía, en eso que está ligado a la emoción y a la memoria, ¿no? Que son cosas muy pequeñitas, muy personales, pero que a los que tú les das una importancia superlativa, ¿no? Entonces eso me mola mucho estirarlo hasta el infinito y conseguir que otros... En realidad ellos iban pagados, ¿eh? Que yo pero bueno, incluso así me vale. Eso además que decías ahora me recordaba también otro libro tuyo que es el de Volverás a la Antártida, ¿no? Porque es un poco también la relación que tú tienes con Hilo Moreno, que está allí en una... Este es el primer libro que leí yo tuyo, además, bueno, de Fracaso Books,
en una base española en la Antártida, y bueno, tú estableces con él una relación por WhatsApp en la que le vas diciendo, bueno, un poquito le vas dirigiendo qué tipo de fotografías hacer, y es un libro muy curioso. Yo la verdad es que me enganché a él y no podía soltarlo. Quería hilar con algo que habías dicho antes, con lo que decías que pierdes un poco, cuando sabes de algo, cuando ves mucha fotografía, como que pierdes un poco la frescura, ¿no? Y pierdes a veces también esa... A medida que eres capaz de relacionar trabajos entre sí, pierdes también un poco esa capacidad de sorprenderte. Ya no es tan fácil, ¿no?, que algo te llame mucho la atención. Pero tú, sin embargo, yo creo, Paco, que tienes una forma muy fresca de vivir la fotografía, porque tú siempre parece que ves cosas que los demás no ven. Y de ahí tú sacas unas historias que me parecen increíbles, ¿no? Y luego tienes una forma también muy fresca de escribir y de ir tejiendo esa especie de telaraña, pero en el buen sentido, ¿eh?, en la que nos metes a los lectores. Es para ti, estaba pensando yo ahora, según te escuchaba hablar, la fotografía se ha convertido con el tiempo, o igual ha sido desde el principio, pero en una excusa para hablar de otras cosas o en una excusa para escribir. Sí, o sea, en todos los libros, o sea, la fotografía está presente siempre, ¿no? Porque para mí, bueno, porque es lo que más, con lo que más he convivido en la vida, ¿no? He tenido muchas aficiones y que han ido pasando, ¿no? Que han entrado y han salido, pero la fotografía siempre está presente. Y claro que es una excusa para escribir, ¿no? Yo ya no concibo un libro sin imágenes, ¿no? De un libro en el que... Pero tampoco me interesa un libro solo con fotografías, ¿no? Que eso es lo que tampoco lo veo, ¿no? Porque me parece que hay una cosa que incomprensiblemente ha sido olvidada, ¿no? Que es el poder que tiene la palabra y la imagen, ¿no? Juntas, ¿no? Y no hay hay casos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la editorial Comisura está editando libros constantemente en esa línea de experimentos que juegan con las dos cosas y que alargan la experiencia, sobre todo, que para mí es el gran problema de los fotolibros, ¿no? Que son precios muy grandes para una experiencia muy limitada en el tiempo, ¿no? A no ser que seas ya un amante de la fotografía y puedas detenerte en una imagen, contemplarla, disfrutar y alargar un poco la experiencia, pero estás pidiendo una cosa por 30 euros que tiene una vida útil de 4 minutos, ¿no? Y que a lo mejor no quieres volver a verla, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de juntar fotografía y literatura, primero que alarga la experiencia y luego que te da posibilidades a llegar a otros lugares, ¿no? Y ha sido, pues eso, muy poco explotado. Fue explotado por Sebald, hay casos por ahí, pero es una cosa que me metí ahí y hay como un nicho de tal que la gente sigue sin meterse en esa movida. Yo creo que por los escritores en realidad tienen poco contacto con la fotografía, con la imagen, ¿no? También está el caso de Alfredo Cáliz, que ha sacado un libro muy chulo de las fotografías del desastre, que él también es fotógrafo. A mí me gusta mucho últimamente los fotógrafos escribiendo, ¿no? Me gusta mucho Laura Cedela, el libro que ha hecho de 6000, aunque no tiene fotografía, pero veo que la gente que entiende la imagen y tal, escriben de otra forma. Estamos esperando que Navia escriba un libro, ¿no? Porque Navia seguro que un libro, pero tiene un pudor, como sabe tanto de literatura, pues yo creo que el pudor le mata, ¿no? Y a mí el pudor me da igual, yo no tengo vergüenza a hacer el ridículo, ¿no? Pero sería un libro bonito el que Navia escribiese seguramente, ¿no? Y seguro que además muy interesante de leer, porque si por lo menos si Navia escribe, es capaz de escribir, que igual también por ahí le viene la presión, tan bien como habla, porque escuchar a Navia es una gozada, pues estar un montón de tiempo escuchándole. Si es capaz de escribir así, que no es fácil escribir como hablas, yo creo que sería desde luego un librazo. Hay que no se te escape ese libro, Paco, si lo escribe Navia. Ya ha habido intentos, pero ya creo que es lo que le pasa, que es muy pudoroso. No creo que pensaba que ibas a decir que tiene novias para ese libro también. Bueno, también no sería yo con quien lo haría con otras personas, seguramente, claro, pero... No sé, no te fíes. Que tú eres también un gran seductor, no tengo que decirlo. Quería echar así como un poco la vista atrás y ir y hablar de los modeling, que ya sé que has hablado 1000 veces de ello, pero es que a mí me parece un libro... Venga, que lo enseño. Sí, además a mí, fíjate, esa es la portada, bueno, la cubierta, que yo siempre digo portada, pero la cubierta que a mí más me gusta de los modeling. La primera edición, sí. La primera edición.
Ese es el libro que 2013, tuvo... partiendo de ese libro podemos hablar de muchísimas cosas, porque la historia es curiosísima. Quiero que la cuentes también así un poco brevemente, de cómo nace, de unas fotos que aparecen tiradas en la basura, unas fotos muy curiosas y que te llevan a una familia que es también muy curiosa, por no usar otra palabra, con una historia curiosísima o más curiosa todavía. Pero este libro luego también es importante porque yo creo que marcó... No sé si un hito, pero sí que un punto de inflexión en todo el tema del crowdfunding, del que tú también eres un experto, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo nace esa historia alucinante de los Modlin. Bueno, nunca lo he contado, pero voy a contar por primera vez. Tenemos la exclusiva de los Modlin. Gracias, Paco. Bueno, pues nada, yo en el año 2003 en Madrid paseando, bueno, yo no, mi cuñado paseando, se encuentra una serie de fotografías en la basura. Yo ya había trabajado de basurero y había tenido mucha relación con cosas encontradas en la basura, al que les daba vida, la imaginación y tal. Entonces él me avisó, fui allí, cogí una caja con muchas fotografías muy extrañas que guardé en mi habitación pues años, porque nació mi hija en ese momento, estaba muy liado. Y un día, como al cabo de los 3 o 4 años, empecé a darme cuenta de que yo tenía un interés que no había percibido, ¿no? Allí empecé a fijarme en las fotografías, a mirarlas con lupa, a ver los segundos planos, a traducir los textos que casi siempre estaban en inglés, de qué es lo que había allí. Y entonces, por una serie de relaciones que se encuentran en el libro, empecé una investigación porque me di cuenta que aquellas fotografías pertenecían a una pintora americana que se había venido a vivir a Madrid en los años 70 y que se autodenominaba la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos. Era una mujer que decía que en el futuro iba a ser muy conocida, pero que el mundo no estaba preparado para ella, ¿no? O sea, la historia era como muy potente, entonces empecé a hacer entrevistas. En principio íbamos a hacer un documental, Jonas Bell y yo, y entonces empezamos a hacer entrevistas a la gente que les conoció por el barrio y tal, y fuimos recopilando cintas, tal, una investigación que se acabó convirtiendo en el libro. El libro es la narración, más o menos en tiempo real, de cómo fue aquella investigación, ¿no? Que esa investigación que se hizo a partir de fotografías, ¿no? Esto condicionó mi vida. Del libro se hicieron, pues se han hecho 9 ediciones que he hecho yo. Se hizo un crowdfunding en su día, se hizo una película que ganó el Goya, la mejor película documental. Yo me enfadé con el director que la hizo porque me trató muy mal, es parte de la trama del libro. Los cuadros de Margaret he conseguido que no se pierdan y tal, y algunos, tengo 2 detrás, estos 2 detrás son cuadros de Margaret, los que se ven aquí. Sí, este es un cuadro y este es otro cuadro de Margaret. Y hay, por ejemplo, un bar de Malasaña ahora que ha comprado por, yo qué sé, por 15.000 euros 4 o 5 cuadros, que se llama Esotérica y está lleno de cuadros, tienen cócteles de los Modlin, y la imagen del local es el perfil de Margaret, ¿no? Se está también haciendo se está intentando hacer una serie documental. O sea, es una cosa que ha crecido muchísimo y que con el tiempo yo tengo la sensación de que no lo he escrito yo, ¿no? Porque ya se ha convertido en una cosa como del pueblo, ¿no? Aparecen otros libros, aparecen portadas de discos, no sé. Es una historia que yo lancé, pero que ya estaba en realidad escrita. Lo que sí que me supuso a mí es el origen de empezar con esto de los fototextos, ¿no? Que lo hice un poco por intuición ahí. El otro día decía Juan Balbuena que sí, que había inventado esta historia y que además se atrevía a decir que tenía una proporción de texto-imagen, como dijo, de 1:3 o algo así. O sea, que la imagen tiene... Muy Juan. Y es verdad que se repite cuando ves, porque es verdad que cuando más o menos pienso las historias ya estoy pensando en las fotos que va conteniendo. Yo construyo la historia con las fotos en la cabeza, ¿no? Cómo van a ir engarzadas, y más o menos la proporción es esa, ¿no? Que sea un libro de lectura, pero que vaya acompañado de fotos con una densidad importante que viene a ser eso, cada 4 páginas una foto más o menos, ¿no? Y a veces más, ¿no? O sea, que fue el origen y muy importante para mí porque, ya te digo, los Modlin cambiaron mi vida porque todos los libros al final son consecuencia de ese. A mí me llaman, como tú, Paco Modlin también, y no me importa. Mis hijos le llaman a veces los Modlin, o sea que... ¡Tus hijos! Es como la continuación, yo me siento la continuación de la saga. El proyecto lo que intentaba es cumplir el sueño de unos muertos, ¿no? Estos son unas personas que se mueren, quieren ser famosas, pero de repente la vida les hace morir en una edad normal, salvo el hijo que murió, que por cierto mañana es el cumpleaños del hijo, el 3 de junio. Anda. Sí, es que el hijo murió el mismo día que Kafka, ¿no? Entonces, por eso es como el día, yo digo que es el Día Internacional de Fracaso Books. Que es
Oye, pues qué coña, si hubiéramos grabado mañana yo hubiera sido como, venga ya, Paco, cuéntanos otra cosa. Sí, que era Géminis, como yo, fíjate. Sí. ¿Qué te iba a decir, Paco? Yo me acuerdo que cuando he estado pensando estos días preparando un poco la entrevista y tal, como el otro día estuve en Getxo Foto en una charla en la que parte de esa charla estaba allí Cristina de Midel, pero luego después de Cristina hablaron otro par de artistas a los que yo no conocía y estaba basada en trabajos que hacen con inteligencia artificial, ¿no? Que estaban haciendo cosas incipientes y es una cosa que a mí ahora me llama bastante la atención porque parece que la IA aparece por todas partes, aunque tú no te des cuenta. Y viendo un poco se me estaba en acá el pinganillo, viendo un poco tus trabajos, yo te veo a ti casi como una IA y me voy a explicar, porque tú vas cogiendo como retazos que son de vidas ajenas o retazos en forma de fotografías o materiales ajenos y al final lo que haces tú es como ir cosiéndolos para darles la forma, en este caso, de un libro, ¿no? Te quiero decir que al final lo de la IA en el fondo igual no es tan nuevo, ¿no? Porque ya estaba antes Paco. haciendo Paco lo paquiza. Sí, haciendo un poco de IA, porque luego tú tienes otros libros también, pues como los Waterblad y así, que van también un poco en esa línea, ¿no? De construir a través de fotografías. Y es verdad lo que decías antes tú, que qué bien, y estoy de acuerdo, porque el otro día leía en el libro de Tony Amengual un texto que en el último libro de Tony Amengual de Terra Firma, él ha escrito un pequeño texto, luego hay otro texto de un amigo que es filósofo y tal, y está muy bien, pero es mucho más conceptual y tal. Pero el texto de él, que es cortito, me gustó mucho. ¿Y qué razón tienes cuando dices que qué interesante es leer a los y las fotógrafas cuando se ponen a escribir? Porque son muy reticentes y siempre dicen aquello de, no, prefiero que las imágenes o las fotografías hablen por mí, ¿no? Pero yo creo que cuando ellos se ponen a escribir, tienen, digo ellos y ellas porque yo no soy fotógrafa, tienen a veces, es verdad que les cuesta, yo eso entiendo, pero tienen una perspectiva, a ver cómo lo digo, también como muy visual de lo que es un texto y eso llega muy fácil a la gente que lo lee. No sé si tú Sí. eso también lo percibes, ¿no? Sí, lo percibo, claro. Por eso te digo que los casos lo que pasa es que eso no quiere decir que todos los fotógrafos puedan escribir, ¿no? No, pero digo que cuando los fotógrafos que escriben y tal, me parece que llegan a otros lugares llegan a lugares diferentes al final, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos los concursos de fotografía en la Escuela de Caminos, teníamos una asociación fotográfica en la que ha estado Rafael Trapiello, Jorquera, hemos salido mucha gente de esa asociación. Pues hacíamos un concurso de fotografía donde venían toda la gente de Bellas Artes que tenían clases de fotografía, que tenían mucha más experiencia que nosotros nos dábamos los cursos a nosotros mismos, ¿no? Que aprendíamos un año y al día siguiente dábamos el curso de revelado. Pero, sin embargo, el hecho de ser autodidactas te daba como diferentes perspectivas de la historia, ¿no? Entonces tú veías que todos los que venían de Bellas Artes parecían clones, como luego pasó con las escuelas de fotografía, ¿no? Todas las escuelas de fotografía generaban un poco clones que eran en función de los intereses de los que los dirigían, ¿no? Y eso pasaba también allí. Nosotros que veníamos por libre, pues cada uno de nosotros disparaba, éramos llaneros solitarios, ¿no? Cada uno disparaba en una dirección tal, pero que sin embargo, cuando lo veías en conjunto, pues te llamaba la atención porque era curioso, ¿no? Y eso es lo que les pasa a los fotógrafos cuando se meten en el mundo de la literatura, que yo creo que tienen otra forma de entender las cosas y una forma de entender visual los textos que por lo menos yo conecto con ellos, ¿no? Cuando funcionan, ¿no? Sí. Y lo que decías de la inteligencia artificial, yo no creo que sea más. Yo creo que si te fijas, todo lo que yo hago es, en vez de pasarlo a la trituradora para generar un producto de inteligencia artificial, lo que hago es pasarlo por la trituradora para vivir una aventura al final siempre, ¿no? Porque los Waterblad es para vivir una aventura por Francia y al final ir revisitando los espacios que condicionaron mi vida, porque en Francia hice la primera fotografía de mi vida. En Francia mi madre se fue a cuidar a un niño antes de que yo naciese y yo quería saldar aquella historia, ¿no? Viajando a ese lugar. En la Antártida viajé a un lugar que no voy a ir nunca de forma virtual. O sea, al final es la excusa o en esto, voy a ser arquitecto sin ser arquitecto, ¿no? En el último libro, ¿no? Voy a pues ahora, por ejemplo, tengo un mogollón de amigos arquitectos por este libro. Igual que tuve un mogollón de amigos relacionados con la aventura polar cuando hice el libro de la Antártida, ¿no? Al final lo que me gusta es meterme en otros mundos como intruso y vivir aventuras, más que generar una ansia de generar productos, ¿no? Pues a mí al final el libro que acaba siendo es como el final, pero
que se dice siempre y que es un poco pesado, la importancia del proceso, pero es que yo donde disfruto realmente es en el proceso, pero es verdad que luego también disfruto contando el proceso. Mira, hay una frase... Sí. Esa misma frase, Paco, la dijo Cristina de Midel el sábado en Getxo Foto. O sea, cuando estuvo dando la No, pero es que Cristina de Midel soy yo. Ah, sí. Te has hecho un Foncubert ahora mismo. Es que ha sido esa misma frase y también eso me ha hecho pensar mucho que, porque luego también estos días he recibido un par de comentarios por redes sociales de gente que ponía un poco en duda eso, ¿no? Que para ellos es que la fotografía no es solo el momento en el que tú haces clic. Qué chorrada. Es que, claro, pero es que hay gente es que hay cuando gente me decían no lo de procesar las imágenes, porque yo hice un vídeo sobre inteligencia artificial y ya sabes, el típico debate de que si el retoque, de que si no retoque, de que si hay que retocar, que si yo... Me parece que sí, que no sé qué. Yo decía, pues que la fotografía es todo un proceso. Y el clic es un segundo, ¿no? Pero tienes todo un proceso detrás, pero también todo un proceso posterior. Y ahí entra también el propio tratamiento de la imagen. Luego, otra cosa es que tú te pases de frenada y empieces a hacer cosas que luego encima niegues haber hecho, ¿no? Pero bueno, eso estamos entrando en otro debate. Bueno, es que yo de hecho reivindico, ahora que dices eso del clic, yo reivindico como míos proyectos en los que no he hecho ninguna foto, ¿no? Por ejemplo, el de Carta del Mar, yo no hice ninguna foto, pero igual que los molding, que sí que hay parte de fotos que yo he hecho, pero el 80% de las fotos las hicieron otras personas. Pero el hecho de poner en valor una foto es como poner en valor una imagen. Tú te fijas en una esquina, haces una foto y estás poniendo en valor esa esquina, ¿no? Pues yo estoy poniendo en valor una foto encontrada en la basura, que al fin y al cabo es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que darle una repensada en general al término de lo que es la autoría en fotografía y en otras Bueno, pero cosas. yo creo que eso está superado ya. Pero luego hablas con gente y no creas. Hay bastante gente que todavía no ha salido de esa idea. A mí lo que me parece bonito de los trabajos, de todos, es que a mí personalmente los agradezco mucho porque estimulan la imaginación. Quiero decir, yo, por ejemplo, el de Antártida, se lo compré yo para regalarlo, pues bueno, pues porque había una persona que estaba en Suecia trabajando en un momento determinado y hicimos nosotros ese juego de que a mí me hubiera encantado pasar un invierno allí en Suecia mientras estaba esta persona allí, entonces yo le decía, vete a no sé dónde, no sé qué, y hacía las fotos en blanco y negro y luego yo las pasaba por el filtro de Inma Barrio y tenemos un cuadernito de esa relación gracias al trabajo de la Antártida, ¿no? Y creo que es interesante como ahora mismo lo de Leo, ¿no? Pues igual hay alguien que dice, pues mira, pues voy a llevarle a mi hijo, a mi primo, a mi sobrino, no sé qué, para tener una relación que la excusa es la fotografía y el hecho de estar juntos, ¿no? Y se estimula. No, pero eso ya está pasando, ¿eh? Eso a mí me está llegando. Claro. En lo poco que lleva el libro hay gente que ha repetido las derivas y se la pone como excursiones. Es que es maravilloso. Imágenes. Hay gente que me manda también acuarelas, de fotos que hemos hecho, han hecho acuarelas. Qué bonito. Otros que, yo qué sé, que vuelven. Por ejemplo, hay una moto aparcada que se habla en un edificio de Carvajal, pues me está mandando fotos de la moto y al final seguro que alguno se meterá y acabará descubriendo quién es el dueño. El dueño de la moto, famoso. El dueño de la moto, ¿no? Porque ya pasó en los Waterloo, por ejemplo, que yo en un capítulo de los Waterloo me tiro buscando una iglesia que aparece en las placas que me encuentro en el resto y no la encuentro y me metí a la gente a ver si lo conseguía, no lo consiguió nadie. El caso acabó de los 4 años, me escribió un tío que lo ha conseguido y me ha encontrado de esa iglesia. Qué bueno. Y me la manda, ¿no? O sea, me acabo de los 4 años de que el libro ya ha salido, ¿no? O sea, qué guay. Estas cosas pasan y molan mucho, ¿no? Lo de la segunda vida de los libros casi como el proceso, ¿no? Porque es como que lo vuelves a vivir en manos de otros. Y con los Molina pasa muchísimo, claro. En el libro de las derivas de Leo, independientemente de esos paseos, de esa excusa de la fotografía, hay pequeñas frases, pequeñas pildoritas que hablan mucho de lo que es la fotografía, de lo que es fotografiar, de cómo entiendes tú la fotografía, ¿no? Hablas de la curiosidad, hablas del fracaso, como hemos comentado antes, ¿no? Pero hay un momento aquí que antes me acuerdo cuando estabais hablando también de lo de Cristina y tal, que esto es importante, ¿eh? En la segunda deriva la primera frase que arranca es: cualquier proyecto tiene siempre una fase crítica, un momento en el que corre el riesgo de ser abandonado para siempre. Me parece tan importante también decirlo, que la gente no piense que la finalidad a veces es el libro, ¿no? Sino que el propio ese fracaso o el dudar o lo que sea forma parte de ese proceso y es lo que lo hace interesante. Bueno, aparte yo siempre he pensado, cuando tenías alumnos en fotografía y tal, que yo todas las personas que he conocido quién es el fotógrafo le acaban siéndolo. El que no acaba siendo es el que lo ha dejado. O sea, que al final es una cosa de resistencia, ¿no? Y el que no... Hay gente que le viene la primera crítica y se cree que... Dice, pero es que las críticas, como si te expones, las críticas están ahí, ¿no? Tienes que aprender a superarlas y muchas de esas críticas
o casi siempre tienen razón, ¿no? O sea, que hay que aprender a superarla y darse cuenta que lo que mola es sentirse bien con lo que hace, pero luego lo que digan los demás está de más. Luego, mira, hay otra frase, es que me he acordado, a lo que tú has dicho tú, en un interludio, es que me encanta esa palabra además. Tú pones una charla motivadora, porque tú vas a Orihuela a dar unas charlas y tal, y pones una charla motivadora para los alumnos, para hacerles ver que cualquier mindundi puede sobrevivir en esto de la fotografía a base de esfuerzo y de una actitud impasible hasta el fracaso. Quiero decir, un poquito de tal y un poquito de tal. Cualquier la palabra mindundi, fracaso aparece mucho siempre, Paco. sí, y cualquier mindundi, pero hay que currar. No, claro, porque yo creo que cuando tú haces algo que te apasiona, las cosas que te apasionan te pueden dar grandes alegrías, pero también te llevan a grandes crisis. Sí. Muchas veces, porque el hecho de vivirlas tan intensamente, yo me estaba acordando que yo, por ejemplo, yo hice periodismo, una carrera que te quita toda la pasión por el periodismo y por escribir, y en tercero de carrera estuve a esto de dejarlo. Y luego fíjate que ha sido mi profesión y es una cosa que me apasiona y me encanta, ¿no? Pero son me hizo replantearme otras cosas y me llevó a otros sitios también, aparte del periodismo. Claro. Pero sí que es verdad que tienes que aprender y eso es aplicable también a la fotografía, que como otras profesiones pues tiene sus grandes chascos y que te lleva a grandes crisis, incluso hasta existenciales muchas veces, ¿no? Pero es que eso es parte del proceso y luego te das cuenta mucho después, ya cuando has Por pasado. ejemplo, una cosa que pasa en la arquitectura, cuando empezó mi hijo a entrar en arquitectura, que todos los arquitectos que le conocen le dicen, pero no hagas eso, ¿no? O sea, siempre te quitan la idea, ¿no? Eso pasa en todas las profesiones. Cuando tú seguro que no aconsejarías a nadie que fuese periodista, ¿no? Es que de hecho a mí me dio clase uno que luego fue compañero de trabajo mío y entró en clase y lo tengo muy grabado en la cabeza porque se lo he recordado 20.000 veces y lo primero que dijo el primer día de clase pues estábamos más de 100 alumnos en aquella clase enorme, gente que quería ser periodista, me gustaría saber cuántos de allí acabaron siendo periodistas y cuántos viviendo el periodismo, pero bueno, eso son curiosidades. Él nos dijo, nada más empezar la clase, dijo, bueno, tengo aquí la lista, estamos, no sé, dijo 130 personas, dice, pues menos del 5% de vosotros va a conseguir vivir del periodismo. Y yo en aquel momento, bueno, con 18 años te toman las cosas de otra forma, dices, aquí me ha venido este viejo que tiene ya su trabajo y no sé qué, pero con el tiempo he pensado y digo, joder, qué cabronazo. O sea, decir eso... Y a lo mejor lo peor es que tenían razón, ¿no? Pero eso no se dice. Seguramente, seguramente, y seguramente tenía razón, O sea, si tuviera que apostar por una cosa, yo apostaría porque tenía razón. Pero es que eso no puedes decirlo el primer día de clase, ¿no? No, porque además te lo dicen en todas las carreras, ¿no? O sea, que al final... Sí. Es la leche. Hablando de comienzos, Paco, voy a hacer así como un giro, ¿vale? Porque yo he leído, digo, ojo, Paco con lo que es y con el humor que tiene y con las cosas tan alucinantes que a veces le pasan por curiosas, digo, pues Paco con la fotografía tendría un comienzo también seguramente pues bastante curioso. Y de repente yo he leído por ahí que al final a ti te pasó lo que le ha pasado a mucha gente, sobre todo que empezó con el analógico, y es que te enamoraste de la foto, y si no es así, dímelo, cuando viste aparecer la imagen en la cubeta de revelado, ¿no? Sí, es una cosa que le ha pasado a Castro Prieto, le ha pasado a Foncuberta, a mucha gente, ¿no? Sí, porque es que cuando... Y lo sorprendente es que es una cosa que sigue alucinando en la época actual, ¿no? Sí. Sí, yo estaba en Caminos, me enteré que había una asociación fotográfica cuando estaba en primero, subí, me metí en el cuarto oscuro, vi cómo uno manipulaba un papel fotográfico, lo metía en una cubeta y de repente eso aparecía poco a poco como mágicamente, ¿no? Entonces eso era como, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo puede salir la imagen de...? No sé, ya me dejó alucinado, porque es una cosa... Y de hecho, cuando está trabajando luego en el laboratorio, cada vez que aparecía la imagen había esa sorpresa, ¿no? Ya sabías que iba a aparecer, pero seguía viendo esa sorpresa, ¿no? Y yo empecé así, ¿no? Empecé con esa historia. Una vez hice un taller en el colegio de mis hijos de cámara oscura, en el que llevaba a todos a la biblioteca del colegio. El día anterior ya había ido y había calculado en la persiana hacer un agujerito muy pequeño para que se produjese una cámara oscura en un papel cebolla, tal. Y la sorpresa que de los niños cuando vieron aquello, gente que está acostumbrada a las tablets y tal, fue alucinante. O sea, que hay algo, que es una cosa de las que a mí me interesa en la fotografía, que conecta con algo, yo qué sé, algo de dentro que muy profundo, que me flipa, ¿no? Que es como, no sé si os pasa cuando coméis rúcula, que también que te conecta con algo ancestral, ¿no? Ayer estábamos hablando, digo, hay 4 cosas que conectan con cosas ancestrales, que era la rúcula, las gildas. Las gildas. No me acuerdo qué era, había 4 cosas, ¿no? Pues me pasa con eso, igual pasa con la cámara oscura, y es otra cosa que de repente dices, aquí hay algo y un mensaje oculto de algo que llevamos en el ADN.
A mí eso es una cosa que supongo que es lo que le pasa a mucha gente, que te lo han explicado muchas veces por qué pasa eso y cómo surge ese efecto. Y a mí me sigue maravillando a día de hoy cuando veo que eso pasa, porque a veces, como dices tú, según cómo dejes la persiana, también te puede pasar en tu propia habitación sin tú buscarlo, ¿no? Y a mí me maravilla, porque yo tengo un camino por aquí al lado de casa donde pasa gente y a veces, dependiendo de cómo tenga la cortina, porque yo no tengo persiana, pero tengo cortina, el reflejo en la pared es la gente invertida. Y yo la primera vez que vi eso dije, ¿qué sombra es esa tan extraña? Hasta que me di cuenta que era de la gente que pasa. Y sé por qué pasa, pero Sí, me pero que flipa. Eso me flipas. flipa. Y además, ahora que estabas hablando, digo, ojo, pues ese momento en el que emerge la imagen es un poco la metáfora también de lo que tú haces. Porque tú de la fotografía, de esa cubeta, no es que emerja la imagen, a ti de la fotografía emergen las historias, ¿no? De las que luego tú vas contando. Pero esto lo quiero llevar ahora a esos 9 años que pasaste trabajando con Juanma, con Castro Sí. Prieto. ¿Cómo fueron esos 9 años con Juanma, trabajando en la Pues eso nació de una casualidad también por tener un nombre de mierda como que tengo, ¿no? Que al llamarme Paco Gómez, pues yo hice un viaje a la India, hice una exposición en un bar de mi pueblo, en un pueblo de Ávila, en Navaluenga. Y entonces en una exposición en un bar, a la entrada de un bar, en una especie de recepción y tal, y por esas fechas, a mí siempre me ha gustado escribir mucho a gente, ¿no? Y en esas fechas en ese momento no se llamaban ni fotolibros, había libros de fotografía y había hecho uno sobre el malecón de La Habana, Juan Manuel Díaz Burgos, y a mí me gustó mucho y entonces dije, eso lo tengo que decir. Y entonces vi que había una dirección, o no sé cómo me hice con la dirección de él, y le mandé una carta a Juan Manuel Díaz Burgos diciéndome, soy un fotógrafo, uno que quiere ser fotógrafo en Madrid, tal y cual, y me ha gustado mucho tu libro, tal, como una carta de agradecimiento, como ahora harías una entrada en Instagram de alguien y le dirías, me gusta tu libro, ¿no? El caso es que cuando lo recibió Díaz Burgos, dijo, qué raro, Paco Gómez, y yo creía que era mayor, ¿no? Porque me confundió con Paco Gómez el bueno, el fotógrafo de la Escuela de Madrid. El fotógrafo Y de entonces, verdad, quieres decir. como Castro Prieto es amigo de él, pues le llamó y le dije, oye, ¿qué edad tiene Paco Gómez? Porque a mí me parece por la forma de hablar que es joven. Y dice, no, que Paco Gómez tiene casi 80 años, tendría por ahí. Dice, este va a ser uno que Juanma conecta muy bien también en historias y dijo, este va a ser uno que estás poniendo en mi pueblo. Y entonces, a raíz de ahí, me llamó Díaz Burgos y me dijo, oye, pues me ha dicho que me llamó para agradecerme la carta y me dice, me ha dicho Juan Manuel Castro Prieto que tienes una exposición en su pueblo. Y yo dije, ¿quién es Juan Manuel Castro Prieto? Porque yo no le conocía. Y entonces, a raíz de entonces, quedamos un día en el pueblo, nos hicimos amigos, me invitó a hacer de ayudante suyo Bueno, primero me hizo una cosa muy generosa, que yo, en el primer viaje a la India, es que me confundió, cuando hice esa exposición no había ido todavía a la India. En mi primer viaje a la India, Juanma me financió todos los carretes de la exposición. Y quedé en mandarle unas copias y nunca se las di, porque siempre cuando le conocí ya en el laboratorio me daba vergüenza darle 2 fotos mías o las fotos que le hacía, ¿no? Entonces era como, ¿cómo voy a darle yo a 2 fotos de las mierdas que yo he hecho en la India comparado con lo que yo estoy viendo que hace él, ¿no? Entonces es una cosa que todavía tengo pendiente de darle, pero lo tengo en la mente, ¿no? Entonces ahí empecé. Después del viaje a la India me propuso hacer de ayudante con él en un viaje a Perú, en el primer viaje a Perú, y al volver del viaje a Perú me propuso trabajar en el laboratorio porque en ese momento él estaba trabajando solo y ahí estuve trabajando 9 años, en el que tuve pues contacto directo con todos los maestros de la fotografía española, pues íbamos a H. Amador, a Cristina García Rodero, a Ramón Masal, Gervasio Sánchez, a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Bueno. Entonces fue una etapa muy chula en la que aprendí muchísimo, claro. Qué maravilla. Y luego fui de viaje con él por todo el mundo, claro. Aparte de esos 2 viajes a Perú, fui 2 veces a Etiopía con la cámara de 20-25. Fuimos a México a positivar el archivo de Casasola. Fuimos a Vanuatu, que es un país que está más allá de Australia. Fuimos a la India. Un montón de viajes. Oh, qué maravilla. Has vuelto a viajar con él hace muy poquitos meses. Habéis estado otra vez en Perú, ¿no? Juanma y tú también. Sí. Hemos estado, claro, luego me propuso volver de viaje, porque él ha seguido yendo de viaje, cada vez ha ido con una persona diferente, ¿no? Porque claro, él va todos los años, pero nadie puede ir todos los años como él, ¿no? Entonces tiene que engañar cada vez a uno o conseguir que alguien vaya con él. Entonces a mí me lo dijo esta vez y digo, hombre, claro, me molaría mucho, porque además a mí me molaba mucho la historia desde el punto de vista literario, porque yo en el año 99 y el año 2000 hice unos diarios que nunca publiqué, ¿no? Porque son diarios, pues,
que digo, ¿cómo voy a transcribir esto? Necesito 2 meses para transcribir esto a texto. Pero como está la inteligencia artificial ahora, empecé a hacer fotos a los diarios y en 2 días tenía todos los textos escritos. Y entonces me di cuenta que tenían interés esos textos. Y tenían interés, además, si utilizaba una cosa en la que yo ya me consideraba experto porque tenía cierta experiencia, es en el manejo del texto y de la imagen, ¿no? Mis fotografías eran normalitas, pero de repente ganaban mucho, incluso fotografías malas, al lado de un texto donde te hablaban de esa fotografía, ¿no? Entonces eso explotaba a otra dimensión, ¿no? Entonces, como tenía los diarios con fotos de esos 2 viajes, pues digo, vamos a hacer un tercero que además va a completar la historia y va a hablar de la fotografía, que es lo que me interesa, porque cuando fuimos a esos viajes todo era analógico, no teníamos teléfonos móviles, recibíamos cartas en el medio de los Andes, ¿no? que es alucinante, recibir una carta postal en el medio de los Andes, mandábamos cartas y quedábamos con gente sin móviles, ¿no? Y ahora de repente, 20 y tantos años después, yo tengo 2 hijos, ha cambiado nuestra vida, pero Juanma y yo éramos los mismos, más viejos, pero íbamos a hacer lo mismo, ¿no? Con la misma cámara. Por ahí. Entonces me parecía como maravilloso para contar el global de cómo ha cambiado el mundo de la fotografía solamente con lo que se escribió durante los viajes, ¿no? Entonces ha quedado muy chulo. Es un libro que ya tengo acabado, que podría lanzarlo mañana, pero quiero esperar por respeto a que Juanma saque el suyo, porque hay cosas, hay spoilers de cosas que deben salir en su libro, ¿no? Entonces saldrá cuando salga el suyo. Pues tú casi me has hecho spoiler de una de las preguntas que tenía preparadas para hacerte ahora, porque yo ayer tuve una pequeña charla con Juanma y le dije, oye, Juanma, que mañana vamos a entrevistar a Paco. Dime así alguna cosilla que le pueda preguntar, que solo sepáis él y tú. Y una de las preguntas que me decía era cuál va a ser su próximo libro, que me imagino que se refería a esto que estás hablando. Sí, se referiría a esto. Ahora, claro. Pero me dijo más cosas, Paco. Agárrate, que vienen curvas. Me dijo... Además, te lo voy a citar literal. Me dice, pregúntale qué le auguró un brujo en Pancartambo. ¿Puede ser? ¿He dicho bien el sitio? Sí, en Pancartambo. Pues eso está en los diarios. Me dijo que me iba a comprar un coche, creo. Es verdad que me lo compré al poco. Y luego me dijo algo que está en los diarios y no me acuerdo, que fue... Es que hay cosas que Juanma se acuerda mucho más que yo, de hecho. De hecho, cuando entre el viaje es una especie de... O sea, es una persona con mucha memoria y sobre todo relacionado con los viajes, ¿no? O sea, se acuerda de, no, aquí estuvimos en el año 95, no sé qué, y esta persona se llama no sé qué. O sea, que tiene una memoria global. Entonces, si te está preguntando esto, supongo que será algo que me dijo para picarme, pero no me acuerdo qué es. Tendría que leer los diarios, no me acuerdo qué es. Sí que sé que me dijo lo del coche, que era un brujo que no estuve, que en el libro sale. Era un brujo que no estuvo allí en una sesión a la Pachamama 1 hora bebiendo alcohol y haciendo ofrendas y nos lo pasamos muy bien, sí. Qué bueno. Otra pregunta que me dijo que te hiciera era si te gustan las hormigas. No sé si te pasó algo con las hormigas, Paco. Sí, eso fue en Iquitos, en Perú, que estaba una de las fotos muy principales así de Juanma en el Perú Viaje al Sol, pues no sé si la tenéis en mente, pero sale como el poblado de Belén en Iquitos, que es un poblado que está por encima del agua con palafitos, y entonces hay una escalera un camino de madera que van saliendo caminos, todo esto flotando encima del agua, ¿no? Entonces yo estaba haciendo también esa foto, estaba oyendo hacer esa foto a Juanma y de repente se me cayó un carrete usado a la hierba, ¿no? Entonces yo fui a cogerlo y cuando lo cogí empezaron a subirme por el cuerpo unas hormigas que mordían como personas pequeñas. Y entonces ahora mismo no me está pasando, pero siempre que recordaba ese momento se me erizaba el pelo del cuerpo entero porque fue una... Claro, si hubiera sido un carrete... sin exponer, no lo eso, pero como era expuesto, lo cogí, ¿no? Digo, joder, que me daba pena, ¿no? Pero fue infernal, supongo que se referirá a eso, sí. Yo luego, pues, a mí que me gusta así investigar un poquillo y tal, he llegado a una entrada tuya en Instagram que es justo escrita, no sé si cuando estáis a punto de salir a ese viaje a Perú y dices una cosa que me parece súper interesante, que dices, lo bueno de viajar con fotógrafos es que aparte de la fotografía tienes el reverso de la fotografía. ¿De Paco? Bueno, claro que eso a lo que me refiero es que cuando tú ves la foto, por ejemplo, de Perú Viaje al Sol de la portada, que ves un retrato, yo no estoy viendo el retrato, yo estoy viendo lo que estaba pasando alrededor, cómo conseguimos a esa persona y todo eso, ¿no? Entonces, claro, lo que mola es que ves que es
la ilusión que yo tengo cuando encuentro una foto en el rastro, que me tengo que inventar el reverso de la fotografía, tengo que inventarme qué estaba pasando ahí, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Porque tú estabas allí, ¿no? Entonces, cuando ves un libro como los libros de Juanma, que son libros espectaculares, el hecho de tú saber en cada momento lo que está pasando ahí, las vivencias que tuvimos, cómo se llama aquella persona, dónde la recogimos, tal, pues eso mola mucho, ¿no? Y eso es lo que se va a ver en los diarios, ¿no? Porque en los diarios se cuenta mucha chorrada, incluso que se come ese día, no sé qué, pero de repente es que no conozco, es otra cosa que me sorprende. ¿Por qué no hay diarios de fotógrafos? Los fotógrafos cuando van de viaje hacen fotografías y tienen vivencias. ¿Y por qué no hay diarios de fotógrafos? Está el de Robert Capa, de Ligeramente Desenfocado, pero que no es un diario, es un libro hecho a posteriori y con las fotos engarzadas, no están engarzadas con el texto, sino que están hechas en cuadernillos, ¿no? Y no relacionas, pero lo potente que sería, por ejemplo, cuando te lees el libro de Ligeramente Desenfocado y van a hacer el desembarco en Sicilia y Capa te das cuenta que son todos unos borrachos y solo están pensando en las botellas que tienen que llevarse al día para sobrevivir, ¿no? Entonces, solo tener una foto de esa compra de botellas, por ejemplo, ¿no? Sería súper interesante de hilar, hecha por un fotógrafo, no hecha por Robert Capa, ¿no? O sea, que sería brutal y eso no existe, ¿no? Por eso yo creo que los diarios estos que sacan en el futuro van a molar por eso, porque son cosas, ideas que están ahí y no se han visto, como el dron, por ejemplo. No os fijáis que el dron estaba inventado, el helicóptero, está inventado todo, y de repente el dron ha transformado la guerra, se ha transformado todo en el mundo, y es una cosa que ya está inventada, pero nadie se le había ocurrido ponerle a hacer determinadas cosas, ¿no? Sí. Que es una cosa sorprendente. Pues en esto de los textos con las fotos es una cosa que pasa lo mismo, ¿no? Ha estado siempre ahí, pero nadie lo ha hecho. Yo creo que con el tiempo quiero pensar, porque a mí me parece algo muy bonito, que sí que irán saliendo diarios de fotógrafos y fotógrafas, porque es verdad que cuando hablas con gente que se dedica a la fotografía, muchos de ellos suelen llevar diarios de proceso. Lo que pasa es que eso es algo que se vive como algo, no sé, o que no te planteas jamás publicarlo o enseñarlo, porque a veces se vive como algo, no sé si muy, muy íntimo, que son cosas como muy para ti, que estás desentrañando. Pero no creo que sea así, porque luego cuando vas a una exposición de un fotógrafo y pones esas fotos, el fotógrafo está todo el rato hablando de lo que pasó cuando hacían las fotos. Sí, pero una cosa es hablar. Me gusta mucho. Entonces, de repente, el fotógrafo lo que tiene que perder es el ansia a trascender, a lo mejor, ¿no? Que lo que tienes que hacer es explicarlo. Yo lo que me di cuenta es que la forma de escribir yo tenía que conseguir una forma de escribir que fuese igual que cuando cuentas una historia en un bar, ¿sabes? Que eso es muy difícil, ¿no? Porque cuando tú te pones delante del lo primero que te sale, yo cuando hice la primera versión de los Modeling era el doble de larga, ¿no? Y yo me caía mal al leerme. O sea, yo leía y digo, ¿quién es este gilipollas que se está haciendo el chulo, ¿no? Empiezas a adjetivar de más, a meter adverbios todo el rato, pero tienes que intentar conseguir que si te fijas, la gente tú fíjate, por ejemplo, en Miguel Delibes cuando ves escribiendo, ¿no? Pues es una escritura pura, ¿no? Que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Pero se puede hacer desde la inconsciencia, o sea, intentar escribir como hablas, ¿no? Que yo creo que es un consejo que daría a la gente, ¿no? Sí, yo creo que es además uno de los grandes secretos, pero qué difícil es, porque suena muy fácil. Dices, bueno, escribir como hablo, pues pienso y ya te reproduzco. Pero no. Pero lo que mata a todos es el pudor, yo creo. El pudor cuando te pones delante de un teclado o de una hoja en blanco, tenemos esa tendencia un poco, yo no sé si es fruto de la educación, a adornar solamente lo que. A describir las escenas, los lugares, el sol poniéndose. A usar palabras que habitualmente no usas. Además, incluso te autocensuras, Jesús, que me trago yo a mí misma. Porque, claro. Se dice fácil en el sentido de escribir, porque tú lees mucho, Paco. No, yo no leo mucho. No, bueno, pero quiero decir, igual no lees mucho, pero sí que tienes una lectura muy de base que ayuda a escribir. Quiero decir, estás hablando no te creas, de verdad. Bueno, pues lo disimulas muy bien. Quiero decir, Delibes no es una influencer que saca un libro, a eso me refiero, ¿no? Hay partes de una base ya de sujeto, verbo, predicado, quiero decir, o sea, pero quiero decir que sí que es verdad que para alguien que escribe, igual meter foto en unos diarios puede ser, igual me estoy equivocando, puede ser más fácil que para un fotógrafo escribir cuando no tienes la costumbre de escribir, porque cuesta mucho. ¿Qué haces? La dato como si fuese, imagínate, aquí de cañas con mis amigos en Madrid, o este día compré no sé qué, no sé cuántos. Se mezcla ahí una cantidad de historias que
lo que dices tú, es como pudor porque piensas que alguien lo va a leer y va a pensar, joder, ¿qué ha sido este o qué ha sido esta? Y luego ese desconocimiento por la escritura, es como, ¿qué línea hago, qué no hago? Y nos cuesta mucho el hecho de ponernos a escribir. O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga que escribe y dice, ¿no? Dice, a mí me han dicho que aunque no sepa qué voy a decir, tengo que vomitarlo. Entonces, claro, creo que eso es una dinámica muy chula de decir, luego ya lo releeré, ¿no? Porque igual esta palabra pues está mal metida o he metido muchas veces la misma palabra, pero, jolín, a mí me parece que es bonito, liberador y necesario, sobre todo en el tema de la fotografía. Porque y luego te una cosa, hay diarios que no necesitan foto, ¿eh? Que ahí tenéis un compatriota vuestro, Iñaki Uriarte, que hace unos diarios que te mueres, que todo el rato te está generando imágenes en la cabeza. Pero ese tío, por lo que pasa es que ese sí que es un gran lector, sí. Y sobre todo es una persona que tiene un cerebro genial y que es capaz de condensar cosas que le pasan en su vida normal de una forma brutal, ¿no? Que te genera imágenes. O sea, que a lo mejor no tiene que tener siempre imágenes, ¿no? Pero sí que hay esa deficiencia de fotógrafos que hagan diarios. Sí. Una deficiencia que nosotros vamos a suplir. Sí, señor. Apoya la moción. Yo creo que básicamente muchas veces el problema a la hora de ponerse a escribir, sobre todo de la gente que no acostumbra a escribir, es que pensamos demasiado en lo que vamos a escribir. A veces tienes que dejar, y es difícil, ¿eh? Tienes que dejar que salga y que fluya y no juzgarte a ti mismo o a ti misma mientras estás escribiendo, que eso también es muy complicado. No, jugarse hay que jugarse, pero si al final es simplificar. Lo más difícil es intentar no ponerte en una pose de escritor. ¿Sabes lo que te digo? Eso es. Quitarte y eso te quita un peso, pero tienes que jugar lo que haces porque si no, tenemos que jugar todo lo que hacemos. Porque si no jugamos lo que hacemos, entonces haríamos no mientras lo haces. Yo me refiero a mientras lo haces. Mientras lo haces yo creo que tienes que ser libre, pero también tienes que tener un poco pensando, ¿esto que estoy haciendo qué es? O sea, tienes que estar todo el rato juzgándote. Sí, pero porque lo haces, ¿no? Yo te hablo desde la perspectiva de una persona que es hiperperfeccionista. Entonces, eso, claro, es que sí, porque es que a mí eso a veces me machaca y me coarta muchas veces a la hora de escribir cosas. Pero bueno. Nada, eso hay que hacer. ¿Cómo era esa expresión francesa que lo diré fatal? Lo de dejar hacer. Laissez-faire o algo así, ¿no? Pues sí. El poquito francés que sabemos, pues tenemos frases contundentes. Con lo cerca que lo tenéis, de verdad. Sí. No tenemos perdón. Tenemos gobernación, ¿no, hostia? Bueno, tampoco te pases. San Juan de Luz. San Juan de Luz, sí. Estamos acabando, pero yo no quería dejar pasar el tema del crowdfunding, porque hay mucha gente, a ver, aquí se puso como también de moda el tema del crowdfunding y parecía, venga, que con el crowdfunding se hace todo, ¿no? Y hay mucho desconocimiento y la gente piensa, venga, voy a lanzar un crowdfunding y con esto ya está hecho. Tenemos aquí a la persona adecuada para que nos ponga un poco en nuestro sitio y nos diga, a ver, ¿qué es lo que una persona tiene que tener bien claro a la hora de meterse en un crowdfunding, Paco? Hombre, lo más claro que tiene que tener es que el dinero en un crowdfunding no te viene de la nada, que te viene a base de esfuerzo y de trabajo. Lo segundo, que todos los crowdfunding, el dinero que viene de la cantidad de red social que tú tengas. Que la red social no es que sea gente en redes sociales, que pueden ser amigos, familiares, seguidores de tal o que tu proyecto enamore mucho. O sea, que es que hay gente que a mí me viene que quiere hacer un crowdfunding y de repente no tiene redes sociales, no ha participado nunca en un crowdfunding de otras personas. Yo siempre les pregunto, ¿tú crees que la gente va a participar del crowdfunding? Y dicen, sí, porque es el trabajo que yo creo que es muy espectacular, porque es muy bonito, porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿cuántos crowdfundings participan en tu vida? Y la mayoría es ninguno. Digo, entonces, ¿por qué crees que el crowdfunding es una maniobra? Si tú no estás sensibilizado de que el micromecenazgo es una herramienta para sacar proyectos adelante, ¿por qué quieres? Y dice, pues porque no lo veo de otra forma, porque no me veo dirigiéndome una editorial para hacer un libro. Digo, pues estás empezando mal, ¿sabes? O sea, lo primero es, tienes que estar dispuesto a trabajar mucho, tienes que estar dispuesto a trabajar mucho antes y después del crowdfunding. O sea, cada hora, cada 20 euros te van a salir al precio de la hora de trabajo. Es una cosa que es así. Pero luego reconozco que es una herramienta muy útil, ¿no? Es una herramienta muy útil. Yo he sacado ya, me parece que no he contado la última, pero deben ser como unas 26 campañas de crowdfunding y todas han salido bien. Pero han salido bien porque muchas que yo veía que iban a salir mal, por este tipo de cosas, las he cortado de raíz o no he querido participar en ellas, ¿no? Pero si tú la construyes bien,
te diriges al público tal, eres fiel en la entrega de las recompensas y tal, generas una comunidad que se siente a gusto con tu producto, con apoyar la edición independiente, por ejemplo, en mi caso, y te hace un prelanzamiento del libro, que es muy difícil de que un editor independiente pueda prelanzar un libro al mercado, situarlo, tal, que se hable de él. Los propios mecenas se convierten en altavoces de ese libro, ¿no? Entonces es una maniobra brutal. Lo que les diría es, ponte a trabajar, mira otras campañas, mira el trabajo que tienen, mira cómo están diseñadas y piensa si tú sabes hacerlo y si podrías hacerlo. Y si puedes hacerlo, para adelante. Pero que no va a ser nada fácil. Sí, me estaba acordando ahora que decías lo de la gente de repente que no tiene redes sociales y tal. Ahí hay un caso un poco raro, Avis, que es el de Juan Requena, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, pero Juan Requena, que yo le ayudé en alguna campaña suya, pero Juan Requena lo que tiene es una red social que no viene, por eso he dicho lo que no vengan de las redes sociales. Eso es. Por ahí la iba red yo de también. Juanan es una red de seguidores muy grande que se comunican por mail. Y entonces su mail sí tiene 400.000, pero son gente muy fiel, que todo lo que haga Juanan lo va a hacer. Y además, de hecho, el primer crowdfunding que hizo Juanan, yo le eché la bronca porque digo, hombre, haberme avisado que esto no se hace así, porque de repente todas las recompensas se le acabaron en 2 horas y ya toda la campaña era inútil, ¿no? Ya no había forma de avanzar, que la segunda ya se cambió, ¿no? El crowdfunding tiene que tener algo en el que pueda ir creciendo, ¿no? Que no de repente se agote todo y ya pierda el sentido ese crowdfunding, ¿no? Pero sí, tiene que tener un caladero, yo digo. Es como si fueras a pescar. Tú para ir a pescar ahí en el Golfo de Vizcaya tienes que saber dónde están los caladeros, porque si no, tira la red a un sitio y no hay nadie, ¿no? Pues eso es un crowdfunding, tienes que saber muy bien dónde está el caladero, dónde está tu caladero. Que puede ser de sardinas, puede ser de arenques, puede ser de lo que sea, pero tienes que saber en qué momento del día van a estar todos esos atentos a lo que tú les vayas a contar, ¿no? Qué bonito acabar así el episodio hablando. Sí, entre la rúcula y el arenque me quedo yo. Lo de la rúcula me ha hecho mucha gracia. No hubiera pensado que fuese la palabra. La rúcula, el cilantro era la otra cosa. El cilantro también conecta con algo. No me gusta mucho el cilantro, pero ya, bueno, porque conecta con algo antiguo. A mí me retrotrae mucho a aquella maravillosa cena que compartimos en Soria. Ay, por favor. Fue una cena muy... Bueno, nos reímos muchísimo en aquella cena. Cuando... Con Paco Gómez, con Eduardo... Da Costa. Da Costa. Joder. Da Costa, sí. Iba a decir el otro. Y con un pintor, ¿no? Iba con un pintor que era... ¿te acuerdas? Sí, un alumno suyo. Un alumno suyo que era y de una fotografía, chica un pintor también, mayor. no me acuerdo. Sí. Y otro que era Guardia Civil, que tenía un podcast. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Te acordáis? Ah, es verdad, Óscar. Óscar sí. Lozano. No, sí. Lozano, sí, algo así puede ser. No me acuerdo. Sí. Que tiene un podcast de fotografía. El que nos hacía los vídeos la primera temporada. Gonzalo Lozano, eso. Gonzalo, Juan, madre mía, entre los dos un cerebro, ya te digo. Si nos estás escuchando, Gonzalo, un saludo. Creo que es Policía Nacional. Bueno, es igual. No, Guardia Civil. Bueno, del gremio, sí, algo así, sí. No sé si se puede decir esto, claro, porque a lo mejor hemos de velar su identidad. Bueno, pasa. Joder, DNI, 14 millones. Fue una cena. Nos lo pasamos muy bien. Además fue muy bonito porque, claro, veníamos de tema de COVID y todas estas historias y fue como la puesta de gala del Centro Nacional de la Imagen en Soria, ¿no? Y la cena aquella, o sea, yo es que volví afónica de lo que me pude reír, porque además era muy curioso y dije, qué bien me senté en la mesa porque estaba Edu a un lado y Paco al otro y esto era como un partido de tenis. Así, la chorrada de uno se enlazaba con la del otro, o sea, uno, otro, yo no me acuerdo de nada, pero de reírme todo el rato, o sea, yo te digo, yo volví afónica. Lo bien que hablaba euskera yo ese día. Hombre, no es que Vallet. Donde Paco se lanzó a hablar euskera, que nos dejó ahí en Miami, vamos, ojiplática. Sí, Arráncate, euskera. Hay que hacer más cenas para seguir avanzando en el euskera de Paco, que ya sabes que un idioma cuando no se usa se pierde. Sí. Así que hay que cuidarlo. Bueno, comida, cena, euskera, aquí hay... Y quedada. Aquí en el Espejo de Viviane y Francesca todo cabe. Sobre todo si es bueno y divertido. Así que Paco Gómez, muchísimas gracias por Paco. Tu tiempo, tu conversación y las risas. Además, cerramos la temporada. La empezamos con un gran amigo de él, con Ernesto Valverde, y la cerramos por todo lo alto con Paco Gómez, gran amigo de Ernesto. O sea que sí. para nosotras ha sido una maravilla y un placer. Eso es, pues Paco Gómez,
hasta la próxima cena, libro o lo que sea que nos vuelva a unir, seguiremos en contacto y nosotras pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Que ya será en otoño. Siguiente temporada del Espejo de de Vivian y Francesca. Francesca. Chao. Agur.